Salmo 4 dice así, la palabra de Dios. Al músico principal sobre Nehinot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Salmo 3 y el Salmo 4, hermanos, poseen cierto vínculo de unidad. Esto es, hay ciertas semejanzas entre ambos salmos. Bueno, esto lo sabemos en primer lugar porque el editor del Salterio los unió. No se sabe si los salmos se escribieron en el mismo tiempo. Puede ser que sí, puede ser que no, no hay seguridad. No obstante, el editor del Salterio, dirigido por el Señor, lo acomodó de esta forma, uniéndolos. Además, vemos que hay unidad no solo porque el Salmo 3 y el 4 están acomodados juntos. A ver, creo que aquí estoy diciendo algo, pero necesito explicar una cosa. Hermanos, cuando David escribió los salmos, no escribió Salmo 3, ¿sí? No escribió Salmo 3 y ya, se fue. Después Salmo 4. David escribió, inspirado por Dios, muchos salmos. De hecho, tanto que no les puso una numeración, que algunos salmos de David están por al final del 130. ¿Recuerdan que vimos ciertos salmos de David por ahí? Entonces, David escribió los salmos y fue el editor que los acomodó en esta forma. Ok, otra razón por la que vemos unidad es porque, por un lado, el Salmo 3 es llamado el Salmo matutino, porque justamente menciona: y desperté porque Jehová me sustentaba. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y el Salmo 4 es más bien un salmo vespertino. Y así en la liturgia tradicional, en la liturgia de la iglesia tradicional, estos salmos se han recitado tanto en la mañana, el Salmo 3, como en la noche, el Salmo 4. Y es que dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Bueno, creo que ya en esto tenemos una palabra de instrucción para la iglesia. El Salmo 3, llamado matutino, comienza hablando de angustia. Y el Salmo 4, vespertino, termina hablando también de angustia. Hermano, esto nos enseña algo de la vida de David. Muchos días en su peregrinar, tanto el despertar como al anochecer, había angustia en su corazón. A veces el caminar de los santos va a ser marcado por continuas angustias. Angustias físicas, angustias espirituales, angustias
emocionales, tristeza. No sabemos, pero hay variedad de angustias. Y a veces el caminar de los santos va a ser marcado de esta forma. Eso lo sabemos no solo por David, sino porque en realidad estas oraciones fueron las oraciones del Mesías. Y ciertamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo comenzaba con angustia por la mañana y terminaba con angustia por la noche. Al despertar tenía opresión y al anochecer no era diferente. Pero hay otra razón por la cual vemos una similitud. El Salmo 4, como el tercero, están todavía con una connotación de sufrimiento. El Salmo 3 es una demostración de cómo derramar nuestra alma en medio de los perseguidores. Y aquí tengo que aprovechar para dar una instrucción a la iglesia sobre los salmos. Hermanos, no está mal lamentarnos ante Dios. No está mal expresar nuestras angustias ante Dios. Claro, debemos hacerlo con reverencia. Claro, debemos cuidarnos de no estarnos quejando osadamente y reprochando a Dios. No obstante, aunque debemos cuidarnos de eso, no debemos tener miedo de ofrecer lamento a Dios cuando estamos en angustia. ¿Y cómo ofrecer nuestro lamento? Los salmos nos instruyen cómo. Orando ante Dios, y podemos usar sus mismas palabras cuando nuestros afectos se parecen a estas. Oh Señor, ¿cuántos son mis enemigos? Muchos han murmurado de mí. Señor, mi alma está dolida, porque la gente está maquinando en contra mía. Y de esa forma, hermanos, los salmos se introducen a nuestra boca, a nuestro corazón, y con esto mismo nos acercamos a Dios. Podemos lamentarnos delante de Dios y derramarnos en la aflicción. Y el Salmo 4 ya nos ha dado instrucción, el Salmo 3 ya nos ha dado instrucción, y el Salmo 4 también lo hará, porque vean cómo comienza el versículo 1, dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí. Estos salmos todavía tienen un tema común: lamento, o si se quiere ver, confrontación. David, el rey, está siendo confrontado por las naciones, por los enemigos. Bueno, además de identificar la similitud que estos salmos poseen, debemos también identificar la diferencia, ya que es muy importante, hermanos, la diferencia entre estos dos salmos. Y la diferencia es la siguiente: el Salmo 3 es más un lamento ante Dios, es un lamento personal ante Dios, de una lucha íntima, pero el Salmo 4 es un lamento ante Dios, pero con connotaciones más de un lamento triunfante, como lo vamos a ver ahorita. Un lamento triunfante, pero por otro lado, en medio del lamento, el salmista confronta a sus opresores. En el Salmo 3 no vimos eso. En el Salmo 3 está más bien el salmista doliéndose en su alma. Está expresando a Dios cómo se siente su corazón. Pero el Salmo 4 todavía está volteando a Dios para expresar su lamento, pero al mismo tiempo está volteando a ver a los que le afligen, y en medio de esa aflicción está confrontándoles y les está diciendo: arrepiéntanse de sus malos caminos. Bueno, veamos esto que estoy exponiendo entonces de esta forma. En primer lugar, veamos el lamento confiado. Podemos llamar el versículo 1, un lamento confiado. En el versículo 2 al versículo 6, veamos la amonestación del rey
a los opresores, o la confrontación del rey a los confrontadores. Y veamos por último en los versículos 7 y 8 el canto de triunfo y victoria en medio del lamento. Ok, comencemos con la angustia confiada. Dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Ahora, creo que debo dar una explicación del título, ya que también es palabra de Dios. Dice: para el director del coro, o como dice, al músico principal. Este salmo fue hecho para cantarse congregacionalmente en Israel. Todos los salmos son para cantarse, pero algunos tienen un énfasis especial en que deben ser entonados congregacionalmente. Entonces eso quiere decir al músico principal. Sobre Nehinot, hay mucha interpretación sobre esto. Quizá David Plummer tiene razón cuando dice que con esto se refiere a un instrumento, un tipo de instrumento en particular, y se nos aclara que es el Salmo de David. Bueno, en medio de eso, el salmista dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Hermanos, David está en angustia. David está en angustia. Y David ha entendido algo, hermanos, que muchas veces a nosotros nos falta entender. Que en el día de la angustia se nos revela que nuestra única y sólida esperanza en este mundo es Dios. ¿A quién podemos voltear en el día de nuestra angustia? ¿A quién podemos mirar? Hermanos, por eso el salmista pone sus ojos en Dios. Respóndeme cuando clamo. Hermanos, hemos de aprender más de este santo medio de gracia, que la oración es el medio apropiado por el cual somos consolados por causa de Dios. La oración es el medio que Dios ha elegido para traer una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, una paz en el alma, una paz en nuestro corazón. Y David lo sabe, hermanos. David lo sabe y por eso dice: respóndeme cuando clamo. Ahora veamos qué dice: oh Dios de mi justicia. David elige un nombre apropiado para Dios. Podemos llamar a Dios el Dios que me da la vida, o sea, el Dios de mi vida. Podemos llamar a Dios el Dios de mi gozo, o sea, el que me da gozo. Pero David lo llama en este salmo el Dios de mi justicia. Oh sí, hermanos, porque David entiende que Dios, que puede clamar a Dios y decirle: respóndeme cuando clamo, solo porque Dios es su justicia. Esto es, aquel que le provee justicia, aquel que lo viste en perdón y en rectitud, aquel que como don de gracia le da la justicia del Señor. Mire lo que dijo un padre de la iglesia sobre este salmo. Dice: aquel que invocare el nombre del Señor debe tener justicia verdadera. Ahora, ¿David tenía justicia en sí mismo? ¿No era David un pecador? ¿Era David un pecador o no? Era David un pecador. ¿Cómo puede entonces decir: respóndeme cuando clamo, oh Dios? Si la Escritura nos dice que nadie se puede acercar siendo pecador ante Dios. Por eso dice el padre de la iglesia: aquel que invoca al Señor debe tener justicia verdadera. Pero continúa y dice: debido a que Cristo es justo, la persona justa, o sea Jesucristo, y el partícipe de la justicia debe estar unido a Cristo por la fe.
La única forma en la que David puede decir, respóndeme cuando clamo, es si la justicia con la que se acerca a Dios, déjenme ponerlo así, la vestimenta que lleva cuando se acerca ante Dios, es una vestimenta tejida por Dios mismo. Niños, en la antigüedad, cuando era el tiempo todavía de los reyes y las reinas, cuando todavía había grandes y hermosos castillos, cuando todavía los reyes se vestían con capas hermosas. ¿Han visto esas capas, niños? Esas capas rojas con sus coronas y sus báculos, esos bastones de oro y sus tronos. Cuando eso pasaba, cuando eso todavía existía, y alguna persona se quería acercar al rey, no era extraño que le pidieran que vistiera de una forma. Por ejemplo, si venía un embajador a ver a este poderoso rey, si venía otra persona de otro país, le iban a pedir que se vistiese de esta forma, porque el rey no podía mirar algo feo, una vestidura fea. Niños, es lo que está diciendo David. Cuando yo me acerco a Dios, no es con mis ropas, es con las ropas que Dios me da. Niños, ¿se acuerdan de Adán y Eva? ¿Qué pasó cuando pecaron? Que se intentaron hacer unas vestiduras ellos mismos. ¿Sí recuerdan eso, niños? ¿Sí se los han leído o no? Porque si no, para hablar con sus papás. Pero yo espero que sí. Y les tejían las hojas, ¿verdad? Y se las puso. Pero cuando Dios se apareció, niños, a ver, les dijo, qué bonita ropa. ¿Sí les dijo eso? ¿Qué hizo? Les puso una ropa nueva, ¿verdad? Niños, es que para acercarnos a Dios, necesitamos estar vestidos de una ropa que no es nuestra, de una justicia. Niños, necesitamos tener perfección que no podemos lograr nosotros. Por eso es dada por Dios, es dada por nuestro Dios en Jesucristo. Ahora deberán aprender entonces, niños, que cuando oran al final de sus oraciones, porque yo sé que ustedes hacen oraciones matutinas, ¿verdad? A encomendarnos a Dios, dando gracias por la mañana y pidiendo que nos ayude en el día. Al orar a Dios en el devocional, al orar a Dios en nuestros 3 alimentos, al orar al Señor para dormir en la noche, y siempre decimos, en el nombre de Cristo. Niños, lo que estamos diciendo es más que una fórmula mágica, ¿sí? Es más que abracadabra, ¿sí, niños? Lo que estamos diciendo es más bien lo que dice David. Dios, yo te pido que guardes mi noche, que pueda dormir y descansar. Pero Dios, yo no puedo pedírtelo por mis propios méritos. Por eso lo pido en los méritos de mi Señor Jesucristo. Lo pido en los méritos de Él. Niños, esto debemos aprender. Dios es grande y sublime, y no debemos acercarnos a Él con irreverencia, sino entendiendo que solo nos acercamos a Él por los méritos de Jesucristo. Y es lo que está diciendo David, porque David no confiaba en su santidad, confiaba en el perdón que es dado gratuitamente en Dios por el Mesías. Si no me creen, vamos a llegar pronto al Salmo, bueno, no tan pronto, pero algún día al Salmo 32, cuando dice, bienaventurado el hombre a quien tú perdonas, bienaventurado aquel a quien tú no culpas de pecado, bienaventurado aquel a quien tú imputas justicia. Así es como David se acerca. En el dolor no se olvida que es por Jesucristo que nos acercamos a Dios. Ahora, va a expresar su clamor y va a decir, ten misericordia de mí y óyeme, estoy en angustia. Pero antes de hacer eso, vean conmigo el versículo 1.
Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Oh, hermanos, aprendamos de la forma de orar de David en los salmos. Aprendamos de la forma de orar de David y nuestro Señor Jesucristo. David, cuando está orando, dice: me estoy acordando de cómo en otros tiempos me respondiste. Hermano, ¿puedes decir lo mismo? Yo espero que si tienes más de un año en Cristo, en la fe, puedes decir eso. Puedes decir: Señor, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Tú me has respondido antes, buen Dios. Tú me has escuchado. Hermanos, recordar las obras de Dios en el pasado fortalece nuestra fe en los días de angustia. Hay días en la aflicción del alma que uno está triste en su corazón por diversas razones. Y uno puede decir: Señor, ayúdame a ser sostenido ahora. Me has ayudado antes, Señor. Me has fortalecido antes. Oh, hermano, ¿estás hoy en angustia? Recuerda las obras de Dios en el pasado y cobra ánimo. Y cobremos ánimo juntos, porque nuestro Dios ha sido fiel hasta ahora. Tomémonos de sus fieles obras y constantes obras con nosotros y sigamos adelante en nuestro caminar, incluso cuando es difícil, es pesado y hay angustia. Oh, hermano, yo sé que hay aflicciones en el alma, pero podemos decir: Dios, tú me has respondido antes. Y entonces expresa su clamor: ten misericordia de mí y oye mi oración. Oye mi oración. Nuestro Señor Jesucristo es aquel que expresa realmente estas palabras. Respóndeme en el día de mi aflicción. En medio de este clamor, hermanos, en donde lo vemos triunfante y victorioso al salmista, y realmente aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, uno que en angustia ponía toda su esperanza en su Padre amado. En medio de eso hay un cambio drástico, y quiero que lo noten conmigo. Vamos al versículo 2. Vean, noten el cambio drástico del salmo. Hijos de los hombres. A ver, ¿a quién estaba orando en el versículo 1? ¿A quién estaba hablando? ¿A quién? A Dios. Y en el versículo 2, ¿a quién está hablando? A los hombres. Hermanos, casi vemos un movimiento como que el salmista está poniendo sus ojos hacia el cielo y después voltea un momento, o en su misma oración confronta a los hombres. Así que en medio de la angustia, debido a que su corazón está fortalecido en las promesas de Dios, puede confrontar a sus confrontadores. Y el tono es de llamamiento a arrepentirse. Lean conmigo el versículo 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Perdón, sí. Sí, repetí la misma frase. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. David dice: hijos de los hombres. Esto ciertamente tiene una connotación de quizá los poderosos de la tierra, pero realmente incluye a todos los hombres sobre la faz de la tierra. Es un título que da cierta honra, ¿no? Hijos de los hombres, aunque en realidad más bien debemos interpretarlo como una forma de humillar a los que se rebelan. Hermanos, hijos de hombres. Hijos de hombres, eso es lo que somos. Simple polvo de la tierra.
simple creación finita que comienza sus días y por muy largos que estos sean, llega a 80, 90, quizás 100 años y su vida se va, se esfuma. Hijos de los hombres. David pone en mente la condición de sus adversarios. ¿No habló así nuestro Señor Jesucristo a los poderosos de la tierra? ¿No habló así a los fariseos, incluso a Pilato? ¿Recuerdan que cuando Pilato lo está juzgando le dice, a ver Pilato, calma, ¿sabes que no tienes ninguna autoridad sino la autoridad que mi Padre te ha dado? Eres un simple hijo de hombre. Oh hermanos, que nuestros gobernantes escucharan esto para que teman. Que nuestros gobernantes escucharan estas palabras, que no son sino hombres. Que esos poderosos de la tierra, esos hombres que intentan manejar el mundo según sus propios deleites, entiendan que no son sino hijos de hombres, que no son sino simple polvo. Ahora, antes de apuntar el dedo hacia los de allá afuera, ¿no te está hablando a ti que estás en rebeldía ante Dios? ¿No te está hablando a ti esta palabra? ¿No te está hablando ahora Cristo mismo a ti? Tú que te estás rebelando, que estás decidiendo vivir en tus pecados, en rebeldía a Dios, ignorando sus mandamientos, viviendo en las lujurias y pecados de este mundo, ¿no te está diciendo, hijo de hombre, hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo volveréis? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Hasta cuándo os seguiréis deleitando y disfrutando en las cosas pasajeras de este mundo? Oh, este salmo entonces es no solo David hablando a sus confrontadores, es Cristo hablando a Pilato y Cristo por el Espíritu Santo hoy hablándote a ti que te rebelas ante la ley de Jehová. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo decidirás venir a Cristo? ¿Hasta cuándo dejarás de continuar tu vida en tus propios deleites? ¿Hasta cuándo pararás de ser tu propio dueño? ¿Hasta cuándo pararás de vivir según tus propios pensamientos? ¿Hasta cuándo? Joven, ¿hasta cuándo? Niño, ¿hasta cuándo vas a obedecer la palabra del Señor? ¿Hasta cuándo vas a recibir su evangelio? Eso es lo que trae la palabra de Cristo para nosotros. ¿Qué dice el salmista? Después de despertarlos a su realidad, hermanos, necesitamos esto en medio de nuestro mundo. Necesitamos despertar y entender quiénes somos verdaderamente. Es que nos sentimos muy grandes y muy poderosos y muy fuertes. Hijo de hombre, hijo del polvo, ¿hasta cuándo seguiréis amando la vanidad de este mundo? El texto dice, más bien, tu actitud debería ser de temblar y no pecar. Temblad y no pecar. Pero antes de pasar a ese versículo, hay algo del versículo 3 que no me gustaría olvidar. Y es que, hermanos, la confrontación, recordemos, versículo 2 y 3, nuestro Señor está confrontando a la humanidad con su realidad. Y al final del versículo 3 dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Hermanos, estas palabras son fuertes para el contexto de nuestra sociedad. Dios ha escogido para sí al santo. Ahora, noten que esta es una palabra que puede ser dicha
solo por Cristo, en una manera. Sí, David lo pudo haber dicho, y sí, nosotros lo podemos decir también, y ahorita vamos a ver por qué. Pero en realidad esta es una palabra que aplica de forma particular a Cristo. Dice, Jehová ha escogido al piadoso, o la palabra hebrea literalmente es al santo, al santo. Les está diciendo, ustedes me rechazan y prefieren las vanidades y la mentira, pero lo que no entienden es que Dios me ha elegido a mí como el rey y el soberano. Ha elegido al santo. Vean después lo que dice, Jehová oirá cuando yo a él clamare. Ustedes están sin Dios, yo estoy con Dios, es lo que dice el Señor. Hermanos, lo que está diciendo, amigo, escucha esto, lo que está diciendo es que si rechazas a Cristo, rechazas al Padre. Que si no te sometes a Cristo, no te sometes al Padre. Es más, déjame ser claro y un poco molesto en esto. Dios no te escucha, porque Dios solo escucha a los hombres en Cristo. ¿No me crees? Lee conmigo el versículo 3. Sabed que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Ha elegido al santo. Tú no eres el santo, tú no eres el escogido. Jehová escuchará a su amado Hijo, pero no escucha las oraciones de los pecadores, si no vienen en Cristo. Y no puedo adelantarles mucho, pero si quieren comprobar esto por ustedes mismos, hoy al llegar a casa lean capítulos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de los Salmos. Y van a darse cuenta donde dice, Jehová no recibe al pecador. Por eso David tiene que venir y decir, respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia, Dios que me das la justicia. Porque solo en Cristo tenemos acceso al Padre. Ahora, hermano, aunque esto aplica a Cristo de una forma particular, si tú estás en Cristo, también te aplica a ti. Porque aunque no somos el santo, sí estamos en el santo. Estamos unidos a Cristo. Y Cristo nos hace santos de dos formas. Cristo nos hace santos por darnos su justicia, y Cristo nos hace santos por hacernos activamente santos por el Espíritu Santo. Por eso dice un comentarista, escuchen, dice, ellos son piadosos porque el Espíritu busca y llama y obra muy poderosamente dentro de ellos. Ellos son separados del mundo como el trigo de la paja, como el oro de la escoria, como las ovejas de las cabras, como las joyas del polvo de cantera. Miren lo que dice Proverbios. Jehová está lejos de los impíos. Escucha, Proverbios 15:20. Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Escucha primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Ya ves que no me lo inventé? Jehová está lejos del pecador, del impío, pero escucha la oración de su pueblo. Amigo, si no estás en Cristo, Dios no escucha tus ruegos. ¿Puedes ver la miserable condición en la que te encuentras? Quizá hoy no estás en sufrimiento. Aún así es miserable tu condición, porque solo en el rostro de Jehová tenemos contentamiento. Pero si ahora con los placebos puedes más o menos pasarla, ¿qué harás en el día de la aflicción si el Dios creador, el que puede hacerte y darte consuelo, está separado de ti por causa de tus pecados? Porque Él no oye las oraciones de los pecadores.
Necesitas un mediador, necesitas a Cristo, porque Jehová ha elegido al santo. Y hermanos, a nosotros, en virtud de estar en Cristo, el Padre nos escucha. El Padre está atento a la oración de su pueblo. Así que, como nuestro Señor, podemos descansar en el día de la angustia, descansar en Él y ofrecer nuestro lamento ante su presencia. Ahora, ya los confrontó. Ahora los llama a hacer algo. Ya les confrontó, ahora deben responder de una forma. Versículo 4. Temblad y no pequéis. Tú dirás, ¿temblar? Sí, los demonios tiemblan. ¿Recuerdan cuando Jesús se acerca a esos, a los hombres que estaban endemoniados y los demonios preguntan muy asustados? ¿Qué haces aquí, Hijo del Dios Altísimo? ¿Recuerdan? Tiembla. Y dice, por favor, déjanos ir a ese hato de cerdos y saldremos de él. Ok, mira esto. Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra, que por nosotros se hizo hombre, viene y te dice, apártate de tu rebelión, deja de caminar en vanidad, deja de rechazar mi señorío, más bien sométete. Entiende que yo soy el elegido, entiende que Jehová a mí sí me escucha. Ven a mí, ríndete. Por lo tanto, tiembla. ¿Por qué debes temblar hoy? Amigo, ¿por qué debes temblar? Porque si no estás en Cristo, estás bajo la ira de Dios. ¿Sabes eso? No sabes si no tiemblas. Pero tu fin es ira, es castigo, es juicio. Tiembla. O que Dios quisiera poner hoy temor, porque yo no lo puedo hacer. En la antigüedad la iglesia intentó hacer cierto espectáculo y pinturas aterradoras y gárgolas que espantaran a los hombres y pinturas de un Cristo con un juicio y su espada. Pero realmente eso no puede generar un verdadero temor y temblor. Niños deben temer a Dios, porque Dios no es hombre como ustedes. Porque si rechazan a su Cristo, lo rechazan a Él. Y si rechazan a su Cristo, están bajo su santa ira. Tiembla y no peques. Tiembla y no peques. Mira, si tiembla solamente te pareces solamente a un demonio. No peques. Eso es lo que los demonios no pueden hacer. No pueden no pecar. Pero el llamado a ti es, tiembla y no peques. Medita en tu corazón estando en tu cama. Medítalo, las maldades que has cometido. Medita la violación de la ley que has hecho. Medita, contempla y teme y arrepiéntete y apártate de tus pecados. Abandona tus pecados, abandona tus vanidades, abandona tus mentiras, abandona las filosofías de este mundo, abandona los placeres paganos y mundanos de este mundo. Tiembla y no peques, arrepiéntete. Y aquí viene, no solo hay que abandonar el pecado. Versículo 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Perdón, me salté el versículo, es el versículo 5. Ofrecer sacrificios de justicia y confiad en Jehová. No solo hay que abandonar el pecado, hay que creer en Jehová. Y entonces ofrecerás sacrificios de justicia.
Hasta el día de hoy, seguramente tu vida ha sido caracterizada por esto: complacerte en todo lo que haces, trabajar para tus placeres, vivir para tus placeres, tener esto en mente, complacerte. Pero dice el salmista: no, apártate de tus pecados, confía en Jehová y entonces vivirás para ofrecer sacrificios a Él, para servirle a Él. ¿Por qué? Versículo 6. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Oh muchacho, oh niño joven, Señor. Esta es la pregunta de tu corazón. Quizá nunca la has formulado así, pero esta es la pregunta de tu corazón. ¿Quién nos mostrará el bien? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Lo que el salmista está diciendo es: ¿quién nos podrá dar gozo en el corazón? Niño, ¿en qué encuentras gozo en tu vida? ¿Qué te hace feliz, niño? ¿Cierta película? ¿Cierto carrito? ¿Cierta muñeca? ¿La visita de los abuelitos? ¿Helados? ¿Qué más puede hacer feliz? Bueno, algunos niños de la iglesia, las verduras. No sé cómo, pero algunos niños de la iglesia me han confesado que las verduras los hacen felices. Joven, ¿qué te hace feliz a ti? ¿En qué encuentras el gozo y la plenitud de tu alma? ¿En esos amigos? ¿En esa parranda? ¿Sí se dice parranda? Parranda momentánea. En cierta persona, en cierto canal, cierta serie, eso te hace feliz, cierto deporte. Señor, ¿qué te hace feliz? ¿Qué cosa de este mundo te trae felicidad y gozo? ¿Cierto triunfo laboral, cierta carrera, cierto título? Señora, ¿qué te hace feliz? Ese matrimonio, esos hijos, esos bienes que puedes adquirir. ¿Por qué tienes que abandonar tu vanidad y las mentiras y rendirte a Cristo? Porque a menos que te rindas a Él, tu alma permanecerá en insatisfacción continua y constante ahora y en la vida venidera. Vivirás en la plena insatisfacción. ¿Por qué? Escuchen el Salmo. ¿Quién nos mostrará el bien? O sea, ¿cómo podemos estar plenos, satisfechos? Versículo 6. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Oh, hermanos, en esta palabra se contiene tanto. Se contiene el mensaje de la Biblia entero. ¿Cuándo era Adán y Eva feliz? Cuando el rostro de Jehová se revelaba en medio del jardín. ¿Cuándo fueron infelices? Cuando fueron expulsados de la presencia de Jehová. Cuando la mujer samaritana era infeliz. Cuando había estado incluso con 5 hombres y el que ahora tenía no era su esposo y estaba insatisfecha, estaba sedienta. De la misma forma, llegó a plenitud cuando encontró a Cristo, cuando Jehová reveló su rostro en Jesucristo. Cuando Pablo era infeliz, tan infeliz que tenía sed de matar, sed de lastimar a otros, cuando no conocía al Señor. Cuando llegó a plenitud, incluso vinieron pruebas, tribulaciones, persecución, pero dice, pero lo tengo todo en Cristo. Llegó a plenitud de vida cuando estaba en Él. Hermanos, esta es incluso una
remembranza de la visión, de la bendición arónica. ¿Recuerdan la bendición de Aarón en Números capítulo 6? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Jehová haga resplandecer su rostro. ¿Qué es esto de resplandecer su rostro? Ciertamente no es algo físico o material, no es algún éxtasis físico, una visión. El resplandor de su rostro para nosotros es la contemplación espiritual de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo contemplamos el rostro de Jehová? Dice 1 Corintios capítulo 13 que ahora contemplamos obscuramente, pero que entonces contemplaremos perfectamente. Ahora contemplamos por medio de la palabra. Ahora es la palabra el medio por el cual el Espíritu Santo nos revela de Cristo, nos revela del Padre, nos revela del Espíritu. Y en eso nosotros somos edificados. Amigo, niño, no serás pleno ni en la abundancia y mucho menos en la escasez si no estás contemplando la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque tus ojos fueron hechos para verlos. Y tus ojos, no dice así Eclesiastés, los ojos no se cansan de ver, el oído no se cansa de oír. Los ojos no se cansarán de buscar, de ver, espiritualmente hablando. O sea, tu alma no estará quieta. Brincarás como chapulín de lado a lado, de lugar a lugar, de vicio a vicio, de entretenimiento a entretenimiento, de look a look, de persona a persona, de amistad tras amistad. Estarás brincando todo el tiempo hasta que encuentres tu plenitud y satisfacción en Cristo. Joven, necesitas ser lleno de este perdón y salvación. Hermanos, y en esto nosotros tenemos amonestación. Porque vean lo que dice el versículo 7. El rey deja de confrontar y dice esto: tú diste alegría a mi corazón. Regresa a su oración a Dios y dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban de grano y mosto. Joven, Señor, hijos de los hombres, podrán lograr las grandes metas y los grandes placeres de este mundo. Quédense con ellos. La iglesia tiene al Trino Dios su plena satisfacción. ¿No fue lo que dijo Mefibosé a David? ¿Recuerdan ese precioso pasaje? Me encanta, hermanos. Cada que lo leo me hace estremecerme. Porque Mefibosé era ese perro muerto. ¿Recuerdan que dice así? Soy un perro muerto. Y David dice: bueno, ven, te voy a hacer misericordia por amor a David, a Jonatán tu padre. Voy a hacer misericordia de ti. David lo pudo haber destruido, era descendiente de Saúl. Pero dice: no, te voy a hacer misericordia. Bueno, David le dice: te voy a regresar las tierras de tu padre. Y este siervo, olvidé el nombre del siervo ahora. ¿Alguien recuerda el nombre del siervo? Bueno, es su siervo. Sí, no lo tengo en mente. Pero su siervo iba a ayudarle porque él estaba discapacitado, no podía caminar. Porque
su cuidadora, cuando estaba escapando, lo tiró y cayó en una piedra y se lastimó. Bueno, llega un momento en que David huye. ¿Recuerdan? Lo vimos la semana pasada en el Salmo 3. David tiene que huir por Absalón. A su regreso, se acerca el siervo y le proveyó a David de varias cosas en el tiempo de su destierro y demás. Cuando regresa, David le pregunta a Mefiboset, ¿por qué no saliste conmigo? ¿Por qué no? Siba, gracias hermano. Dice, es que Siba, mi siervo me engañó porque yo le pedí que me ayudara, me dejó aquí y él se fue. Y dice David, calma, ya no des más palabras, porque yo he dado a Siba la mitad de tus tierras. Y entonces Mefiboset contesta, Señor, que se las quede todas, si es necesario. Prácticamente esa es su respuesta, Señor, que se las quede. El rey ha regresado a casa y yo como a la mesa del rey. Oh, hermanos, lo que dice aquí el salmista, tú diste alegría a mi corazón. Hermanos, esto viene para darnos consuelo, pero viene también para exhortarnos, porque hermanos, ¿estás deseando y buscando tu gozo como el mundo lo busca, hermano? Hermano, ¿estás buscando tu gozo en las diversiones, pasatiempos, objetos, compras, posesiones, en donde el mundo tiene su gozo? ¿Allí estás poniendo tu gozo? ¿Allí estás poniendo tu esperanza? ¿Ahí lo estás buscando, hermano? Hermano, seamos amonestados con esto, que incluso si tenemos prosperidad o pobreza, si tenemos mucho o poco, que nuestro gozo esté en el rostro de Dios, en la faz de Jesucristo. Que nuestro gozo no esté viniendo de las cosas de este mundo, hermanos. Hermanos, eso es fácil que pase para nosotros los cristianos del siglo XXI. Porque hay prosperidad, hay bendición. ¿En dónde está tu gozo, hermano? ¿Tu gozo viene del Señor o viene del mundo como el de los mundanos? Que esto nos amoneste y nos haga buscar su rostro, hermanos, porque nosotros solo tenemos contentamiento en la faz de Jesucristo. Amigo, ¿qué harás hoy? ¿Seguirás buscando tu contentamiento en el vino y el mosto? ¿En la abundancia de tu grano? ¿En las cosas de este mundo? ¿O abandonarás tu vanidad y las mentiras y confiarás en el único y suficiente Salvador, Jesucristo? Porque solo en Él podemos decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si tú no estás hoy en Cristo, ¿cómo van a ser estas tus palabras? ¿Cómo van a ser estas tus palabras? No, si tú no estás en Cristo y las palabras para ti son, teme y no peques más, y considera en tu cama tus pecados y arrepiéntete. Pero hermanos, si tú estás en Cristo, puedes decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermanos, ¿hay angustias? ¿Hay tribulaciones externas? ¿Hay dolor interno en el alma? Sí. Pero alza, oh Jehová, la luz de tu rostro y estaremos satisfechos. Hermanos, que el rostro del Señor brille sobre esta iglesia con su palabra y con la cena del Señor.